Exministro Medinaceli llega a celdas de la PCC tras declarar por caso de gasolina basura. Rodrigo Paz expresa su respaldo a Perú tras reunirse con Keiko Fujimori. Vicepresidente Lara afirmó que a Sokol se le pidió una lista de 20 coroneles para ver quiénes tienen mayor puntaje para la lista de nombres y que algunos de ellos compraron sus ascensos. Gremiales de La Paz evaluarán medidas ante el impacto del dólar en el sector. Fiscalía ratifica que la orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente y exige a la policía ejecutarla. En el panorama internacional, Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta de Perú. Ortega busca ampliar mandato a 7 años y excluir a oposición de comicios en Nicaragua. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches a todo el país. La cordial bienvenida como siempre a esta tercera edición del noticiero 24 horas a través de Palenque TV. Ahora en este martes 28 de julio, casi finalizando este séptimo mes del año 2026. Y aquí tenemos la información más completa para todos ustedes. Noticia del momento, noticia de esta jornada. El exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, llegó a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tras declarar por el caso denominado gasolina basura. El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue trasladado este martes a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, luego de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, dentro de la investigación del denominado caso de la gasolina basura. La ex autoridad abandonó las instalaciones del Ministerio Público sin emitir declaraciones a la prensa. Tras concluir su comparecencia, salió en un vehículo de color blanco y posteriormente fue conducido bajo custodia policial hasta dependencias de la FELC, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones. Medinaceli fue aprehendido por este caso, que indaga presuntas irregularidades en la importación, comercialización y distribución de combustibles presuntamente fuera de especificación. Su captura se produjo después de que una comisión legislativa recomendara profundizar las investigaciones penales e identificara presuntas responsabilidades de exautoridades. Acerca de este caso y esta aprehensión hay repercusiones. El vicepresidente de Estado, Edman Lara, ha pedido aprehender a más implicados por el caso gasolina basura en el país. Yo saludo la orden de aprehensión que acaba de ser emitida por el Ministerio Público. Saludo el trabajo de la Comisión de los Legisladores que ha hecho una investigación exhaustiva, minuciosa, sobre el tema de la denominada gasolina basura que ha dañado tantos vehículos de las familias bolivianas. Mauricio Medinaceli también fue denunciado por mi persona. Él como MAE, como máxima autoridad, como jefe en entonces de la cartera de hidrocarburos, fue el responsable y ahora tiene que ser aprehendido. La policía tiene que ejecutar esa orden de aprehensión y se le vacíe todo el peso de la ley, porque hasta el día de hoy la gasolina basura sigue sin reparaciones, sin resarcimientos. A las personas que han sufrido daños a sus motores se ha comprometido que iban a reparar los daños y hasta el día de hoy nada de nada. Eso no se puede dejar pasar, es un daño económico tremendo que se le ha hecho al Estado. Y Mauricio Medinaceli, y el próximo también que debe ser aprehendido, es Yusser Acklin, el expresidente de Yacimientos. Pareciera que hay protección, ¿no?, de más arriba, y pareciera que la justicia tarda por eso, ¿no? Quien también se ha pronunciado es la diputada del Libre, Lisa Claros, quien ha destacado la aprehensión del exministro Mauricio Medinaceli y pide ampliar las investigaciones por el caso de la gasolina basura. En mi condición de diputada nacional he presentado la denuncia en contra del exministro Medinaceli por el tema del combustible basura. Hoy, después de tanto tiempo y después de haber insistido por tantas veces que se ejecute la orden de aprehensión, hoy por fin tenemos resultados a nuestro trabajo y a la insistencia. Celebramos que por fin se esté haciendo justicia. Las familias bolivianas y el Estado boliviano necesitamos que los responsables del combustible basura paguen todo este daño irreversible que se le ha hecho a la economía boliviana y al Estado boliviano.
Vamos a continuar con el mismo compromiso hasta lograr que todos los responsables de este caso, sin precedentes históricos en nuestro país, no queden en la impunidad. No vamos a permitir que metan mano negra autoridades del gobierno y ninguna otra persona. Vamos a trabajar para que la justicia dé una sanción ejemplificadora a todos los que han cometido delitos en nuestro país. Y desde el sector de los choferes exigen identificar a los responsables de la gasolina basura y piden sanciones sin excepciones. Nosotros hemos pedido de que realmente que deben pagar todas aquellas personas que han cometido el error de traer esa gasolina basura que ha echado a perder a miles de movilidades, caiga quien caiga. Seguramente la justicia y las autoridades investigarán, porque no podemos permitir muchas movilidades nuevas, han sido reparadas, han perdido su vida de lo que tenía que durar esas máquinas, pero lamentable hasta el precio han perdido y por tanto nosotros dejamos a manos de la justicia, a manos de las autoridades, porque el planteamiento del transporte ha sido, deben identificar a las personas quienes han hecho este daño al país. Y a propósito de este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, ha informado que la Comisión Especial ya ha remitido el informe correspondiente de la investigación por la mala calidad del combustible. Tenemos un informe de hidrocarburos que ya se ha hecho, que se ha mandado oportunamente a los diputados y está también en la agenda institucional para poder ser tomados en cuenta. Lo vamos a conforme a esta agenda vamos a dar prioridad a los proyectos de ley que se tengan que aprobar para que también puedan entrar estos informes que vienen, ¿no? Es un informe que, se tiene que dar el informe y después aprobarlo o no aprobarlo. En función de eso estamos viendo de que puede ser esta semana, máximo la siguiente semana, estamos todavía dentro de los plazos. Bueno, es un proceso legal que se está siguiendo, lo único que esperamos es que se siga el debido proceso, es un caso judicial. Cambiamos de tema y esta es otra polémica en el país. El vicepresidente de Estado, Irman Lara, afirmó en las últimas horas que al comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, se le pidió una lista de 20 coroneles. Esto para ver quiénes tienen mayor puntaje para la lista de nombres y que algunos de ellos habrían comprado los ascensos. Aquí los detalles de esta información y las declaraciones. Ahora, lo que sí hemos tenido conocimiento de los propios diputados que han tenido la oportunidad de declarar en los medios de prensa, que a Sokol se le ha pedido una lista de 20 coroneles para que dentro de esos 20 ellos vean los que tienen mayor puntaje para que sean tomados en la lista de ascensos. Sokol solo ha remitido 4 nombres. Tengo entendido que Sokol quiere promocionarlo al coronel Vidal Pando, al coronel Arciénaga, ex del expresidente Evo Morales, y otros 2 jefes más. Pero lo llamativo de esto es que si le piden una lista de 20, ¿por qué Sokol solo remite 4? ¿Por qué les está quitando ese derecho a los demás oficiales que también han hecho carrera, han hecho puntaje, se han sacrificado dentro de la institución? ¿O Sokol también está queriendo promover a sus amigos? Ahora hay una gran verdad, se compran los ascensos. Y esperemos que esta vez en la Asamblea, en la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía, se haga lo correcto, porque Sokol ha dicho una gran verdad que hace mucho tiempo hemos venido denunciando, incluso cuando yo era miembro de la policía, he denunciado que la policía boliviana se había convertido en una organización criminal donde se negociaban destinos, se negociaban ascensos. Sokol lo ha manifestado. Y el día de hoy Sokol, en su entrevista con Radio Panamericana, ha dicho que todo lo que ha manifestado en el audio es la verdad. Entonces, sí se negocian pues ascensos. Es una prueba que tienen los legisladores, sobre todo en la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas, de demostrarle al país que tiene que ascender el mejor, el que ha hecho carrera y el que realmente tiene vocación de servicio, y no como ha sido desde Sokol para atrás. Bueno, y acerca de esta noticia hay repercusiones. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se ha referido al supuesto audio filtrado del comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, y ha pedido una investigación sobre los presuntos cobros irregulares para los ascensos y cambios de destino dentro de la policía. Bueno, realmente sería lamentable, ¿no? Habría que
hacer una investigación de dónde viene el cobro, porque me imagino que los ascensos generales se aprueban ya en la asamblea, ¿no es cierto? Entonces ver dónde inicia el cobro sería una barbaridad, ya que imagínense, para ascenso, para ascender tengas que pagar, cuando realmente para ascender tienes que hacer una carrera institucional y ascender, no necesitas pagar un solo centavo. Y acerca de esta noticia también se ha pronunciado el diputado Juan José Torres del Partido Demócrata Cristiano, quien ha pedido la conformación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa para poder investigar los audios atribuidos al comandante general de la policía. Bueno, lo más importante hay que esperar y creo que hay que conformar, pero una verdadera comisión mixta en el Parlamento para que también investigue estos audios y que realmente se dé con los autores, porque se está hablando mucho de esto, incluso recaudando 2 millones, y creo que esto a la brevedad posible debe ser investigado, pero no, con una verdadera comisión, porque ustedes saben, se conforman comisiones, pero no llegamos a un objetivo. Tiene que tener realmente esa comisión como lo han hecho en hidrocarburos, igual de esa manera para investigar y que realmente esta institución policial sea una institución pues correcta y no realmente pedir dádivas para ser general. Eso no se puede aceptar y seguramente en el transcurrir de los días se va a conformar una verdadera comisión que investigue estos audios. Esperemos que en las próximas horas ya a través de los ministros de cartera ya puedan pronunciarse porque es un tema muy delicado. Continuamos ahora con temas que tienen que ver con la justicia en el país, ligados al ámbito político y a los 53 días de bloqueo en Bolivia. En las últimas horas fue aprehendido el ex presidente de la Cámara de Diputados del MAS. Estamos hablando de Freddy Mamani. Al respecto, su defensa ha denunciado irregularidades en su aprehensión. Refiere única y simplemente a una declaración que él habría hecho en fecha 16 a 29 de junio, que arremetió contra el gobierno acusándolo de mentir a la población y ocultar información. Y especialmente hacen énfasis en que él habría generado y expresado cuál era su pensar sobre la abrogación, posible abrogación, de la ley de excepción que antes se llamaba Ley Copa, en base a las declaraciones de su promotor, Carlos Alarcón. Eso no es instigar, eso no es terrorismo, eso no encuadra en ninguno de los delitos que ha denunciado el Ministerio de Gobierno. En ese sentido, tenemos dos observaciones. La primera, la denuncia del Ministerio de Gobierno se hace el 22 de junio de este año. Sacan la orden de aprehensión el 23 de junio de este año. Ni siquiera 24 horas, porque la presentan a las 4:30 de la tarde la denuncia. ¿En qué momento se ha podido notificar al señor Freddy Mamani, o por lo menos han hecho el intento de notificarlo en su domicilio? Que además, la denuncia del Ministerio de Gobierno, la acción del señor Freddy Mamani y la fotografía del frontis de su casa. Eso quiere decir que en ningún momento han intentado siquiera notificar al denunciado. Han sacado una orden de aprehensión, dejándolo en absoluta indefensión. En otra noticia, en el ámbito político de nuestro país, la Alianza Unidad llevará adelante una reunión este miércoles para poder analizar determinaciones del líder de esta alianza, Samuel Doña Medina. Bueno, primero que es importante, gracias primero por la visita, por darme la oportunidad, por supuesto, de dirigirme también a la población a través del importante medio de comunicación. Mire, primero que Alianza Unidad es una fuerza política que está constituida por varias otras fuerzas políticas regionales principalmente, ¿no? La postura de Samuel es de unidad nacional, y lo hemos dicho de manera clara y expresa, con toda responsabilidad. Venimos anunciando de que para nosotros es fundamental de que no simplemente seamos un aliado de complementación en esta importante oportunidad de cambiar el país a través de una administración pública que se maneje de diferente forma. ¿Eso qué implica? Implica no solamente espacios, y en este caso, por ejemplo, la vicepresidencia, sino implica también en que nosotros tengamos la posibilidad de sugerir, de complementar políticas públicas que mejoren la realidad de la gente. Lastimosamente no ha sido posible, no se ha escuchado la propuesta, ni las sugerencias, ni tampoco las observaciones que ha hecho Unidad Nacional en esta composición, y entendemos de que el gobierno está cómodo como hasta el día de hoy ha estado actuando.
no ve ninguna observación, no hace ninguna autocrítica, y para nosotros eso es muy complejo porque la población de a pie siente que el gobierno no está cambiando nada en el país. De ahí viene, por supuesto, nuestra posición de decirlo de manera clara. Nosotros de manera política nos separamos desde el día de ayer del gobierno. Bueno, al respecto, el diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, ha afirmado que los legisladores de esta fuerza política van a actuar con criterio propio y en función de los resultados tras la salida de Samuel Doria Medina. Está más que clara la conferencia del día de ayer. Hemos resaltado la posición democrática y la trayectoria de Samuel, sin embargo, probablemente se ha dejado llevar por un comentario o por un titular, lo cual no es responsable. En todo caso, me mantengo en la posición firme de responsabilidad con el país y yo estoy convencido que la mayoría de los parlamentarios, indistinto de sus colores políticos, va a adoptar esta posición. Hoy Bolivia requiere cambios, requiere transformaciones importantes y además una defensa férrea de la democracia, de los enemigos de la democracia. Por eso no vamos a estar trabajando en base a caprichos, vamos a trabajar en base a resultados y a la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo boliviano. ¿Samuel tenía caprichos, diputado? Bueno, Samuel en su momento ha tenido posiciones diversas, encontradas con la mayoría de los parlamentarios. Una de ellas fue el intento de no abrogar la ley Copa, que claramente para nosotros era una irresponsabilidad. Bolivia necesitaba la abrogación de esa ley y por supuesto un estado de excepción responsable como el que estamos viviendo el día de hoy. Eso es solamente como comentario, pero en todo caso vuelvo al punto. Nosotros estamos en la posición responsable de la construcción de país, de democracia y de instituciones. En las próximas sesiones, ¿usted adoptará una posición individual o adoptará una posición junto con la agrupación? Estoy en la posición de responsabilidad con el país. Por eso el país tiene y requiere transformaciones y para eso estamos nosotros, para coadyuvar en la gobernabilidad. Cambiamos completamente el rumbo de la información. Hoy se celebró la posesión de la nueva presidenta electa del vecino país de Perú. Al respecto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha expresado su respaldo a Perú tras reunirse con Keiko Fujimori. Luego de la reunión bilateral con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente Rodrigo Paz manifestó su respaldo al pueblo peruano, expresó su confianza en el que el país vecino supere el actual contexto político y económico. Ha sido una emoción ver a la presidenta Keiko Fujimori, una emoción personal, pero además, como indiqué antes, un agradecimiento extraordinario al Perú en su momento cuando nos cobijó de chicos en los exilios. Le deseo lo mejor al Perú. No son momentos fáciles para la coyuntura democrática y económica de nuestras naciones, pero con mucha fe, con mucha fuerza y siempre con la verdad por delante. Hay que hablar con verdad al pueblo para sacar las cosas adelante. ¿Qué es lo que le dijo la presidenta electa Keiko Fujimori? ¿Con qué se queda de esta reunión? Bueno, hubo una primera fase de la relación humana porque evidentemente había una relación de amistad entre el presidente Paz Zamora, mi señor padre, y el presidente Fujimori. Y la vinculación después de 34 años por las situaciones de la vida, que ambos seamos presidentes, realmente es de bendición y con el mejor deseo. Rápidamente entramos a los temas, es una mujer muy práctica, entró a los temas de vinculación con Bolivia y los temas que puedan beneficiar a nuestros pueblos. Más bien felicitarla no solo como líder, sino como mujer, templanza y visión que tiene el Perú, y ahí estamos para trabajar conjuntamente con Bolivia. Asimismo, el presidente Paz ha afirmado que una de las prioridades de su gobierno es fortalecer el puerto peruano con una salida estratégica al Océano Pacífico y consolidar el corredor ferroviario de Huaquí-Puno, esto con el objetivo de impulsar el comercio bilateral y mejorar la competitividad del país. Y aquí en Palenque TV tenemos las imágenes de cómo fue la ceremonia de la posesión de la nueva presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, tras jurar el cargo ante el Congreso de una media fuerte crisis de inseguridad y una prolongada inestabilidad política. La nueva autoridad y mandataria de la hija del expresidente Alberto Fujimori llega al poder con una promesa de aplicar una política de mano dura contra el crimen organizado. Juro que velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos,
en especial de quienes han sido históricamente postergados. Y juro que respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral del Perú y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido. Fujimori llegó al poder tras imponerse en la segunda vuelta electoral de junio con el 50,13% de los votos válidos, frente al 49,87% de su rival Sánchez, en uno de los comicios definidos por una estrecha diferencia, convirtiéndose en la primera mujer elegida por el voto popular para gobernar el país. Entre algunos de los jefes del Estado y altas autoridades que participaron en la posesión de la presidenta de Perú se encuentra Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, Javier Milei, presidente de Argentina, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Santiago Peña, presidente de Paraguay, José Raúl, presidente de Panamá, Felipe II, rey de España, Christopher Ladau, vicesecretario de Estados Unidos en representación del presidente Donald Trump. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de la crisis del combustible y el diésel en el país que aún persiste y el pronunciamiento de diferentes sectores. Esta información y más al volver. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Retornamos con más información aquí en Palenque TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía y como lo anunciamos antes de la pausa, desde el sector del transporte pesado están exigiendo cumplimiento de los acuerdos y advierten con movilizaciones tras el estado de excepción. El tema de los carburantes diésel debe ser cumplido con el gobierno de acuerdo a sus compromisos. De la misma manera, las carreteras deben implementarse con las empresas tal cual como está presentado el proyecto que ha entregado el presidente. Como también queremos decir que la ley 441 realmente no ha sido cumplido. El tema de Vías Bolivia. Los recursos económicos que están dando 30% a las gobernaciones deben revertirse a favor de la ABC para el mantenimiento de las carreteras. ¿Qué va a pasar si nosotros estas veces vamos a obligar de que el gobierno cumpla con el compromiso como tiene varios compromisos? Pero de no ser así, temor no hay a lo que es esta decepción, pero sí debemos cumplir de acuerdo a la normativa, pero nosotros no estamos metidos en la política, sino estamos reclamando lo que concierne directamente lo que es social. Y en cuanto a lo que está sucediendo con la economía en nuestro país, desde el sector de los gremiales de La Paz han informado que van a evaluar las medidas ante el impacto del dólar flexible en el sector. Varios de diferentes departamentos, va a haber una reunión previa a un ampliado, ahí vamos a determinar y vamos a hacer conocer a la prensa. Estamos muy preocupados, vuelvo a decir, no solamente estamos preocupados los comerciantes, también está preocupado el pueblo de Bolivia, porque usted sabe que el dólar juega un papel muy importante en nuestro país. Todos estamos preocupados porque día que pasa, día que sube el dólar. De una vez debería estabilizarse el dólar y saber, ¿no?, al día siguiente con cuánto se va a comprar y a cómo se va a vender. Porque si nosotros ahora hacemos subir la mercadería a lo que está el tema del dólar, no vamos a vender. La gente busca y quiere llegar a los precios anteriores. Se sube, ejemplo, se sube 10 pesos, ya no compran.
y las otras personas venden. ¿Por qué? Porque están en la necesidad de tener el dinero para pagar los créditos que tienen. Lo que nosotros queremos es una estabilidad económica. Lo que nosotros queremos es saber que el dólar no va a... Sería bueno que suba y baje, ¿no? Pero que se estabilice. Pero ahora sube y sube y sube el dólar. Entonces nosotros necesitamos, ya varias veces lo he pedido, que necesitamos un dólar oficial. En otra noticia, desde los municipios esperan una reunión con Economía para poder definir la distribución del 50-50 y el presupuesto 2027. Bueno, sí, desde la AMB estamos trabajando en este diseño de una base técnica, de una propuesta sobre el 50-50, donde nosotros estamos proponiendo al gobierno nacional que haya un equilibrio de competencias, pero además un equilibrio financiero para poder distribuir y discutir el 50-50. Hemos hecho las solicitudes al gobierno nacional para sostener una serie de reuniones con el mismo señor presidente. A la fecha no se nos ha confirmado y nosotros queremos aclarar a la población también que no hay una convocatoria oficial para los gobiernos municipales de las capitales este 5 de agosto. He escuchado algunas voces donde se confirmaba que iba a haber una reunión de alcaldes. A la fecha no hay una convocatoria oficial, así que estamos a la espera de que el ministro de Economía por una parte nos pueda convocar, porque tenemos que discutir además en las mesas técnicas del presupuesto general del Estado 2027 y por otra parte tenemos que discutir esto de 50-50, qué significa para el gobierno nacional, que es importante, y también lo que nosotros estamos pidiendo, y hoy justamente estábamos cursando las notas, es que se nos remita una copia de la propuesta que se va a presentar a los gobernadores sobre el 50-50. Entiendo que este 5 de agosto la reunión con los gobernadores es para diagramar y presentar ya una propuesta que lógicamente a nosotros nos incumbe, porque el 50-50 no es gobierno nacional y gobernaciones, sino que es gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, comunidades indígenas originarias y universidades, ¿no? Cambiamos ahora de información, ya que el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ha informado que este miércoles se va a reinstalar en la sesión ordinaria con la conclusión de una sesión anterior que quedó en cuarto intermedio por motivos de fuerza mayor. Eso es lo que va a determinar cómo se distribuyen los recursos. Es decir, hay que armar todo el modelo institucional y seguramente en función de eso todo el modelo financiero, todo el modelo de distribución fiscal que va a soportar el nuevo modelo de autonomías, ¿no? Personalmente me parece que no es adecuado tratar de una ley que además va a durar lo que dura este año, una ley de modificación al presupuesto, tratar temas de fondo que no han sido todavía discutidos con toda la profundidad que se requiere. Es la idea principal, mañana tratar en la sesión. Mañana tenemos la primera hora, la conclusión de una sesión anterior, que por motivos de fuerza mayor tuvimos que declarar cuarto intermedio. Con eso empezamos en la mañana y a las 11:30 estamos convocando la sesión ordinaria, donde el primer punto sería el tratamiento del presupuesto. ¿Va a considerar el tema del 50-50, presidente? Mire, la comisión manda un informe al pleno y ese informe es el que se trata, ¿no? Y luego, con leído el informe, se empieza a trabajar ya sobre la ley, si el informe de la comisión es favorable, ¿no? Es decir, la comisión es la que primero aprueba el informe técnico, el pleno obviamente tiene el derecho de aprobar o rechazar el informe de la comisión, pero eso ya es un debate que se da ahí. En otra noticia, la diputada de la bancada de Libre, Lisa Claros, ha afirmado que su alianza no va a aprobar ningún crédito en la Asamblea Legislativa que sea destinado al pago de bonos o salarios. Lo que nosotros hemos planteado como Alianza Libre es que recurran a un plan de salvataje para inyectar el préstamo, en este caso del FMI, para que vaya a inyectar a la economía, al sector productivo, para que pueda generar movimiento económico. Y están haciendo al revés las cosas. Están solicitando créditos para pagar sueldos y salarios. El primer informe que nos ha llegado de los 550 millones que se había aprobado en el mes de noviembre, más del 70% va a sueldos del magisterio. Entonces,
es la manera irresponsable de administrar el Estado. Esta semana en la agenda parlamentaria no se tiene un crédito, ni dos, se tienen 3 créditos para aprobar. Entonces, ¿a qué están llevando a nuestro país? Ni el movimiento al socialismo se había atrevido a tanto. Nosotros de esta manera irresponsable no vamos a aprobar. Cuando nos planteen un plan económico, un plan de salvataje y medidas paralelas para estabilizar la economía, nos van a tener sin condicionamiento, no como algunos políticos que si me das un ministerio te doy mis votos. Continuamos con la información en cuanto a la justicia en el país, ya que la Fiscalía ha ratificado en esta última jornada la orden de aprehensión en contra de Evo Morales y admite que sigue vigente. Además, exige a la policía ejecutarla. Bolivia, el caso de Evo Morales, como es de conocimiento público, se ha presentado un memorial por parte, el último todo que se tiene es que se había presentado un memorial por parte de la víctima, en este caso la menor de edad, quien ha solicitado que el caso se archive, puesto de que ya no se considera víctima. En ese sentido, que cumpliendo con el procedimiento, es solicitado un informe a la comisión y hemos visto por conveniente no aceptar esto, por eso que el caso sigue su secuencia procesal y bueno, solamente estamos a la espera de que el tribunal señale nueva fecha y hora para el juicio. ¿La orden de aprehensión Sigue vigente la orden de aprehensión. Doctor, ¿cómo se debe de ejecutar esta orden de aprehensión? Por parte de la policía. ¿Se tiene algún conocimiento? ¿Puede ser cualquier policía? Cualquier autoridad no impedida, en este caso la Policía Nacional. Ya nosotros precisamente hemos enviado este mandamiento de aprehensión a la policía y es la policía la que debe de ejecutar, es la autoridad llamada por ley. Y la Fiscalía en Santa Cruz está avanzando con los procesos en contra de los promotores de la violencia en lo que fueron los más de 50 días de bloqueos. Miren, en Santa Cruz tenemos diferentes hechos registrados en razón de los puntos de bloqueos que se han suscitado en semanas anteriores. Es así de que tenemos aperturados procesos por delitos de terrorismo, tenemos aperturados procesos también por delitos de alzamiento armado, entre otros tipos penales, asociación delictuosa y instigación pública a delinquir. Las denuncias que recientemente han sido interpuestas, de acuerdo a lo que tengo información, la unidad de análisis ha hecho una valoración de los antecedentes y a efectos de evitar un doble procesamiento han, de todo caso resuelto, derivar esta denuncia a los procesos que ya se tienen aperturados a efectos de poder citar y convocar a las personas que se sindican en las denuncias nuevas. En primera instancia, tengo entendido que esta última denuncia ha sido presentada en contra del ciudadano Evo Morales, entre otros. Reitero, esta denuncia ya ha sido derivada al proceso que se tiene aperturado. Tenemos también un segundo proceso penal aperturado contra el señor Mario Argollo, Vicente Salazar, entre otros, sobre los tipos penales suscitados sobre los hechos de los puntos de bloqueos. También se están realizando las diligencias de investigación necesarias y pertinentes para efectos de poder descubrir la verdad histórica de los hechos y, en este caso, corroborar la participación o descartar de manera objetiva de los implicados. La denuncia está dirigida contra él, va a ser citado en primera instancia como testigo a efectos de poder ser convocado para poder prestar su respectiva declaración dentro de los procesos penales que ya se encuentran aperturados anteriormente en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Continuamos con información en temas económicos y el fuerte impacto que ha tenido en la economía del país los días de bloqueo que hemos vivido. El director regional de Ceneracom en Potosí, David Cruz, ha informado que los conflictos sociales y las dificultades para las exportaciones mineras han ocasionado una pérdida aproximada de 70 millones de bolivianos para este sector. Tarifires, hacer conocer a la población en general que las regalías mineras para este año más o menos ya están superando las expectativas que se tenía programado. Se tiene recaudado casi cerca de los 1.000 millones, haciendo una referencia con lo recaudado hasta junio de la gestión 25, que se tenía para estas fechas un aproximado de 675 millones de bolivianos. Actualmente los datos estadísticos que nos arroja el SINACOM, más o menos ya estamos llegando a los 1.000 millones, es decir, que las recaudaciones por regalías en la gestión 2026 estaría siendo en demasía o superiores a la gestión 2025. Sí, tomando en cuenta los datos que nos arrojan por mes desde el SINACOM, se tiene que el mes de marzo ha sido el mes de mayor recaudación con 221 millones de bolivianos y teniendo una caída para el mes de mayo de 157.
Estamos hablando de un aproximado de 70 millones de bolivianos que se atribuye a la falta de exportación a causa de los paros y los problemas y los conflictos sociales que tuvimos aquí en el país. Los meses que se ha tenido menos ingreso económico en realidad en esta gestión ha sido en el mes de enero, con 152.786 millones de bolivianos, seguido por el mes de junio y mayo. El mes de mayor recaudación ha sido el mes de marzo. Vamos a una pequeñísima pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de temas del clima, que es importante, tome en cuenta, temas de salud y mucha más información. Todo esto al retornar. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por permanecer con nosotros y ahora nos trasladamos con información hasta Cochabamba, donde el reporte epidemiológico de la semana del Servicio Departamental de Salud ha mostrado una disminución de los casos de infecciones respiratorias agudas y también las neumonías en este departamento. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas y neumonías, hemos visto una reducción significativa del 10% en la primera y el 30% para neumonías. Esto producto de la baja notificación que hemos recibido, quizá por el descanso pedagógico. Esta semana vamos a retomar nuevamente la información de acuerdo al comportamiento epidemiológico de las patologías respiratorias, pero es significativo, ¿no?, el descenso, con 11.615 casos notificados. Del total, el 30% corresponden a menores de 5 años. En cuanto a complicaciones por neumonía, de la misma forma, 323 casos que nos sitúa en el canal endémico en la situación de control epidemiológico, ¿no? Entonces, recomendamos todavía a los padres de familia durante estas primeras semanas de reinicio de actividades educativas el autocuidado, la higiene principalmente, el uso del barbijo de forma obligatoria por la posibilidad de transmisión de otras patologías, no solamente respiratorias, sino de contacto, ¿no? Entonces, recomendamos siempre la higiene, también el cuidado con la preparación de alimentos para evitar el incremento de patologías digestivas, que también es un problema que incrementa en este periodo al retorno de actividad educativa. Y la crisis del combustible es una problemática aún vigente en nuestro país. Desde el transporte de Tarija están reportando operaciones de solo al 50%, esto debido al desabastecimiento de combustible. El tema combustible, el tema carretero, o sea, lo que preocupa a todo el sector del transporte a nivel nacional, ¿no? Tanto departamental como Tarija tenemos muchos problemas. Tema carretero, no tanto el combustible, pero cuando salen esas unidades de allá, en el eje central es donde se tarda para volver. Estamos muy preocupados sobre el tema carretero. Recién hoy comenzaron las empresas de mantenimiento, donde pues ya tenía que comenzar hace mucho tiempo. Pues sabemos que en tiempo de sequía, eso pues en Tarija las carreteras se tienen que trabajar en tiempo de sequía, no en tiempo ya cuando comienzan las lluvias, ¿no? Estamos a destiempo. Ayer recién han comenzado las empresas, tanta presión que se hizo a la ABC para que puedan contratar a las empresas de mantenimiento, especialmente hacia el Chaco. ¿Cuánto por ciento del transporte también se encuentra trabajando ahora? No, un 50%. Sabemos que el sector del transporte en Tarija no hay muchas filas para el combustible, pero cuando salen al eje central, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, es donde tardan para regresar, ¿no? La preocupación es a nivel nacional del tema combustible. La solución la vamos a determinar hoy en ese ampliado nacional que hay, juntamente con las demás federaciones y nuestra ente matriz, ¿no? Nuestra confederación. Que haya pues el abastecimiento de combustible. Sabemos que en Tarija, como vuelvo a decir, no hay muchas filas, pero cuando salen al eje central, tanto Cochabamba, Santa Cruz como La Paz, nuestros pues socios tardan en volver en las filas en el eje central.
Cambiamos completamente el rumbo de la información, nos vamos hasta Santa Cruz, donde la directora de la Casa de la Mujer, Rosa Rivera, ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres en el país. Han incrementado también los casos de feminicidio y ha rechazado contundentemente el proyecto de ley de protección jurídica en contra de denuncias falsas que implica la ley 348. Quiero hacer conocer que tenemos ya 22.858 denuncias por los delitos de violencia basada en género. 7.570 que son en el departamento de Santa Cruz en estos 195 días hasta la fecha, en los cuales 39 personas son agredidas diariamente en nuestra ciudad o en el departamento. Lo mismo que en los delitos sexuales tenemos 5.374 denuncias según datos del Ministerio Público. Y muy sorprendentemente como institución y Casa de la Mujer, que tenemos que se ha aprobado ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley, la cual se llama Ley de Protección Jurídica contra las denuncias o acusaciones falsas, que están siendo o está sumando delitos muy altos que aquellas personas, o en este caso que son delitos contra violencia de género, están aumentando la pena de 4 a 6 años, de 6 a 8 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que están amedrentando, o podemos decir que las mujeres ahora que van a denunciar van a tener mucho miedo en querer realizarlo.